funciones principales, restricciones, fiabilidad, rendimiento, interfaces externas. Luego, una vez que tengo todo eso definido, ya empiezo a aplicar algún método de estimación que hemos visto. Los tres podía usarlos, como el valor esperado, el COCOMO o la planificación, el Planning POC. Si su respuesta está dentro de ese marco, considérense que está correcta su respuesta. Si han puesto algo distinto, ustedes saben, considérense que tienen 0. Vamos a la pregunta 2. La pregunta 2 decía, para la aplicación descrita en la pregunta 1, se requiere elaborar la planificación del tiempo usando un diagrama Gantt. Para tal efecto, defina qué referencias usaría para identificar las actividades y para asignar tiempo. Esa es una pregunta con una respuesta muy corta. ¿Qué tenemos que hacer? Por un lado, ¿qué referencias yo voy a usar para determinar las actividades? Habíamos escrito en clases. La primera, establecer una estrategia de desarrollo de software. Luego, establecer métodos de desarrollo de software. En la clase habíamos usado un diagrama Gantt y hemos explicado más o menos, por ejemplo, que las estrategias definían las fases principales y los métodos definían como las actividades más detalladas. Y a eso lo tengo que agregar la personalización de esas actividades, que son agregando actividades propias del proyecto o simplemente quitándolas. Ahora, la otra pregunta dice el tiempo. ¿Cómo defino? ¿Cómo hago o qué referencias tomo para asignar tiempo? En clases también habíamos visto algunas referencias. Una fue esta, ¿se acuerdan? ¿Sí? Una referencia que da la idea que comentamos en clase. Otra referencia podría ser esta, la del proceso unificado. Y también habíamos comentado algo relacionado a lo que es Scrum. Entonces, la respuesta ¿cuál es? O sea, utilizo 3 referencias. Uno, lo que me describe en ingeniería de software, basado en un solo elemento, el proceso unificado, o todo eso lo vimos en clase. Si su respuesta está dentro de eso, obviamente tienen nota. Caso contrario, tienen 0. Vamos a la pregunta número 3. Esperemos. La pregunta 3 dice, para la planificación de un proyecto de desarrollo de software, ¿cuál es la diferencia que se debe tomar en cuenta cuando se usa una estrategia de tipo predictiva versus una estrategia de tipo ágil? La mayoría me han puesto conceptos. Me describieron qué es una predictiva, me describieron qué es una ágil, me pusieron las ventajas del uno, me pusieron las ventajas del otro. No les pregunté eso. La respuesta era bien precisa, porque la pregunta dice, ¿cuál es la diferencia cuando yo voy a desarrollar la planificación de un proyecto donde voy a usar un proceso predictivo versus un proceso ágil? En clase lo hemos comentado y se lo repetí muchísimas veces. La diferencia central, podría haber escrito muchas cosas, pero hay una sola que es la fundamental. Si uso un proceso predictivo, la planificación, ¿cómo es? Es de todo el proyecto. Yo hago un plan que abarca todo el proyecto. Porque es un proceso de tipo predictivo. En cambio, si uso un proceso basado en un proceso ágil, entonces mi planificación ya no es de todo el proceso, de todo el proyecto. Es por cada ciclo o por cada sprint. Por eso siempre que hablábamos de estimaciones, yo les decía, deben tomar en cuenta, yo les hablo en forma general, pero ustedes tienen que ver cuándo aplican, hacen la planificación, de lo que estamos hablando, lo aplican a todo el proyecto o lo aplican a las partes. Esa era la respuesta, ¿no? Que
que tenían que haber escrito. Podían haberla apoyado con algún esquema gráfico, que en mi clase sí, pero con que hayan colocado eso, era más que suficiente. Algunos, con el me pusieron de todo. Quizás podría haber, tal vez de repente alguien confundido, pero he visto cosas raras en su respuesta. Pero la pregunta es esa, así de sencilla. No había más que pensar. Si respondieron así, repito, considérense con nota. Caso contrario, 0. Vamos con la número 4. Para la aplicación del primer examen parcial, diseñe la arquitectura correspondiente usando UML. Bien. Parece que algunos, por ejemplo, pusieron, no sé, es como que hayan pensado que escribiendo de todo algo va a servir. Alguien me puso, por ejemplo, un diagrama de clases, está loco. Alguien me puso un diagrama de casos de uso, más loco todavía. Y alguien me puso, me faltó tiempo para hacer cuestión de interfaces. ¿Qué tiene que ver la interfase con arquitectura? ¿Qué tiene que ver el diagrama de clases con arquitectura? ¿Qué tiene que ver el diagrama de casos de uso con arquitectura? Todas las veces que hemos hablado con ustedes, en cada parcial inclusive, yo les decía, la arquitectura cuando diseñan, hagan 2 modelos, siempre les dicen, 2 modelos. Un diagrama de despliegue y un diagrama de paquetes. No era más. Quienes hicieron su diagrama de despliegue, hicieron su diagrama de paquetes, obviamente tienen nota. Pero quienes me han hecho otra cosa rara, pues tienen 0. Ojo, ¿no? Algunos también me han hecho un diagrama de despliegue y me han usado cualquier notación. Por ejemplo, de dibujar una laptop en vez de ponerle un nodo. O sea, UML tiene una representación, pues, para muchos, particularmente para mí, muy buena. Para otros, me dice que es muy complicado. Pero, por eso dije UML, no el libre dibujo al libro para que ustedes coloquen lo que quieran tampoco. Entonces, esos son los parámetros que se han usado para las revisiones. Por lo tanto, me imagino que lo tienen bastante claro cuál es su nota. Saben lo que han escrito, ¿no? Bien, esperemos un rato.